La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el abogado, el licenciado Sigmund Freund. Él es el primer director de las alianzas público-privadas, pero también está de manera provisional, honorífica, manejando Comunidad Digna. Dos cosas totalmente diferentes. Sigmund, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenos días, Ramón, y buenos días, Jacqueline, por invitarme a estar aquí, de verdad que sí, contento. Hay muchos temas contigo, Sigmund. Hoy hay uno de los periódicos que habla que el peaje sombra está contemplado 4,000 y pico de millones en este año para la autopista de Samaná. Yo tengo entendido que ustedes están negociando eso. Sí, definitivamente el gobierno tenía que, por compromiso presupuestario y compromisos contractuales, establecer en el presupuesto del 2022 la partida que en principio se le debe pagar al peaje, a la autopista del Nordeste o al consorcio, en virtud del denominado peaje sombra o el ingreso mínimo garantizado. Eso es paralelo o no es contradictorio con el proceso que se está llevando en estos momentos de negociación con esa empresa. Como ustedes saben, se dictó una opinión consultiva, jurídica, por parte del doctor Guerrero, que se compartió con el consorcio. Hace ya más de 10 meses, una comisión encabezada por el ministro de Hacienda ha venido sentándose en reiteradas ocasiones, más de 15 o 20 conversaciones, tanto presenciales como virtuales, con el consorcio colombiano. Y debo decir, sin que pueda decir más información de esta, de que está mucho más cerca que lejos de llegar a un acuerdo. El gobierno, el presidente se ha involucrado de manera muy personal con este tema. Le ha dado no solamente las expresiones públicas que ya ha reiterado en varias ocasiones sobre la necesidad de negociar el peaje sombra, sino también el seguimiento que le ha dado el ministro de Hacienda y a esta comisión para que realmente se pueda llegar a un acuerdo. Debo reconocer que la empresa concesionaria ha variado bastante su actitud desde el inicio de la conversación. Ya estamos en lugares más cercanos, podríamos decirlo, a un posible acuerdo, porque ellos comprenden que realmente es insostenible el tema del peaje sombra. Como te acaba de decir, 4.500 millones de pesos el año Más vale próximo. haberla construido el Estado, con todo el peaje sombra que se ha pagado. Definitivamente, o con préstamo o como sea. Era mucho más fácil. Lo que pasa es que la estructuración de ese contrato fue totalmente abusivo y desequilibrado para el Estado Dominicano. O sea, estamos hablando de un compromiso del gobierno dominicano de asumir no solamente los costos normales de una operación y mantenimiento de la autopista y también el pago de los financiamientos, sino garantizarle a esta empresa una rentabilidad excesiva, muy alta, en dólares, sin importar si pasaban o no los vehículos. Porque en este tipo de operaciones, en el caso de que el tráfico no sea suficiente para que sea sostenible la operación, lo que un compromiso que puede hacer el Estado, más allá en prácticas internacionales, es el tema de pagar la operación y mantenimiento para que no se caiga la autopista. Pero pagar, o sea, garantizarle una rentabilidad ya es otra cosa. Sí. Bueno, mira, ahí hay dos cosas o varias cosas de esa noticia que Ramón muy bien comenta y que incluso en esa información mencionan tu nombre. Sí. Ese contrato de concesión fue firmado en el 2001 durante el gobierno de Hipólito Mejía, el gobierno de ustedes. Y para este año se presupuesta 4.652 millones. Como dijo el presidente Abinader, así lo califica como el infame peaje sombra de la carretera Samaná. O deliberadamente se exageró el número, no se estudió el número de personas que pudieran transitar la vía, se sobreestimó, timando al Estado por un monto considerable de dinero. Y ahí fallaron muchas cosas. Entonces, y obviamente ahí abajo tiene el dato en esa información de que ese presupuesto es superior a lo que van a recibir varios ministerios por un contrato. Entonces, Sigmund, el tema de las alianzas público-privadas, en cierta forma, aunque esto no es lo mismo, mucha gente se confunde. Y si nos remontamos en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, cuando se comenzó el proceso de privatización, que también participaban los empresarios y eso, también quedó muy desacreditado. Recordemos la famosa Unión Fenosa y su paso por el país. ¿Qué es diferente ahora, Sigmund, a lo que se hizo en el pasado? Para que la gente
pueda tener confianza en esas alianzas? Sí, bueno, mira, Jacqueline, la verdad que esa es la pregunta, yo creo que del millón de pesos, yo siempre digo. Hay dos elementos importantes que son los que determinan la discrepancia o la no similitud con esos procesos anteriores. Lo primero es que no había una ley. Cuando se llevaron el proceso de privatización, como tú dices, una privatización, una venta de activos, el Estado se enajenó activos del gobierno dominicano, en el caso de las EDES, y la vendió, o sea, la puso en manos del sector privado. Las alianzas público-privadas no hay venta de activos, lo que hay es un otorgamiento por un plazo determinado al sector privado de lo que debe ser la operación y mantenimiento de un bien. O en algunos casos el diseño y construcción del bien. Bueno, parecido a lo de la carretera, la autopista. No, la autopista del Nordeste es una alianza público-privada. Ya. Sin lugar a dudas. Lo que ocurre es que al momento que se llevó a cabo esa licitación, estamos hablando del 2001, no existía ni siquiera la ley de compra y contrataciones, que es del año 2006. No existía la ley 4720, que es la que rige las alianzas público-privadas. Es decir, que las herramientas normativas que tenía el Estado Dominicano para poder regular estos tipos de colaboración o asociación eran muy mínimas, por lo cual permitía que ocurriesen situaciones como esta, en la cual no había ni revisión, como tú acabas de mencionar, el estudio de tráfico que se hizo fue sobreestimado. ¿Con qué finalidad? No sé, tal vez con la finalidad de tratar de convencer al Estado de que la autopista era viable y que era rentable, puede ser una opción, pero también el tema es que ahí hubo sobrecostos y costos ocultos en cuanto al tipo de operación que se debe hacer, a la cantidad de dinero que se debe invertir cada 5 años, al tema de la supuesta ampliación a dobles carriles que no se ha hecho. Hay una serie de elementos que entonces conformaron que el contrato fuera tan costoso, tan leonino, que el Estado Dominicano no había manera de que el peaje, a pesar de que fuera mejor, o sea, más optimista, pudiese cubrir con el costo de la autopista. Entonces, se debe principalmente a eso, a esa ausencia normativa, claro. Debo decir, a pesar de que las leyes existan, si el funcionario no tiene la suficiente capacidad o firmeza de aplicarla, podríamos replicar este tipo de proyectos. Ahora, en esta gestión sí estamos algo muy conscientes. Nosotros no podemos replicar nada parecido a la autopista del Nordeste. Y más en proyectos que nosotros estamos trabajando, que son de infraestructura vial, de autopista. Y estamos haciendo todos los debidos análisis con empresas internacionales sumamente fiscalizadas, o sea, haciendo doble, como dirían los americanos, double check, para nosotros estar conscientes o seguros el Estado Dominicano de que no vamos a caer en una situación como esa. O sea, el tema de las herramientas que nos permite la ley 4720 en estos momentos nos hace que el proyecto de alianza público-privada sea mucho más blindado, proteja mucho más al gobierno dominicano que lo que se pudo haber protegido en el año 2001 con la ausencia de toda esa normativa. Sigmund, pero ¿qué tan atractivo puede ser para el sector privado? Estoy pensando en la autopista Santiago-Puerto Plata, que el presidente ha hecho mención varias veces. Entonces, ¿cuánto tendría que ser el peaje ahí como para que sea atractivo para el sector privado involucrarse en un proyecto de esa naturaleza? Eso es lo primero. Mira, Ramón, qué bueno que tú mencionas eso. Hay que estar claro en lo siguiente. Las alianzas público-privadas solamente podrán ser materializadas si el sector privado ve su rentabilidad. El sector privado no va a invertir dinero en ningún proyecto con el gobierno dominicano si no hay una rentabilidad. O sea, estamos hablando de un proyecto que el sector privado tiene que invertir. Por ejemplo, la autopista del Ámbar, cerca de 100 a 150 millones de dólares de capital, tomar un financiamiento por alrededor de 200 millones de dólares sin garantía soberana, o sea, no va a haber garantía soberana en eso, sino que a puro contrato. Entonces tiene que haber un modelo financiero que permita al sector privado recibir sus recursos. Estamos hablando de un peaje que debe oscilar, en el caso de la autopista del Ámbar, entre 300 pesos, 350 pesos promedio. Tú sabes que eso va escalonado, vehículos pesados pagan un poco más, vehículos livianos pagan un poco menos. Si lo comparamos... Pero no es mucho eso. Bueno, puede ser mucho como si comparamos lo que pagamos con la autopista Duarte, pero que lo que pagamos con la autopista Duarte es insostenible. Yo siempre menciono de que no puede ser que nosotros recorramos 300 kilómetros de Santo Domingo a Montecristi por 60 pesos. Eso no es real, eso no es viable. Lo que ocurre es que esa autopista, el Estado Dominicano con presupuesto cada año tiene que invertirle dinero para mantenerla. Pero ustedes ven las condiciones que está la autopista Duarte. Pero nosotros pagamos cuando vamos a Punta Cana, pagamos 260 pesos y lo pagamos feliz. ¿Por qué? Porque nos sentimos en una autopista mucho más segura que la autopista del Coral, el bulevar turístico del Este. O sea que el dominicano está dispuesto a pagar. Y el que va a Samaná paga 1,000 y pico. Pero tal vez por eso no va tanta gente, porque es caro y para el que va para la terrena también todavía mucho más caro. Sí, casi 1,600. Pero por eso que estamos hablando de 300 pesos, que estamos hablando una quinta parte comparado con lo de Samaná.
no son ni nada parecido. Ahora, es más alto que lo que se paga en la autopista Duarte, definitivamente, pero que cualquier operación de infraestructura vial tendrá que pagar más que eso. Ya las circunvalaciones están pagando más. Nosotros pagamos por la circunvalación 100 pesos, y la circunvalación 100 pesos. Santo Domingo. Y no la están usando. Y déjame decir... Los vehículos, la idea era que los vehículos pesados. Y siguen usando la ciudad. Pero hay un acuerdo ya con la alcaldía, creo que se va a poner un plan piloto en la próxima semana para que los camioneros tengan que necesariamente utilizarla. Pero eso inclusive tiene que ver con un tema de que ahorrarse los 700 pesos del peaje y no pagar por el vehículo pesado y prefieren entrar a la ciudad de Santo Domingo. Exacto. Sí, muy aparte de la carretera Puerto Plata, ¿qué otros proyectos hay en carpeta que tienen ustedes? Nosotros estamos trabajando el tema de Pedernales, que como ustedes conocen, se ha hablado mucho de eso. Es el proyecto principal, yo podría decir, que estamos llevando, y debido a la envergadura del mismo. En estos momentos hemos culminado ya con lo que la fase inicial de identificar un plan maestro, un master plan, ya se ha culminado, ya se le ha presentado al presidente de la República, el cual lo aprobó. Ya en la próxima semana le estaremos dando a conocer a la sociedad, o sea, qué implica el desarrollo turístico, la cantidad de hoteles, las inversiones en el aeropuerto, la generación eléctrica, el tema del agua, la infraestructura vial. De igual manera ya estamos formalizando esta semana con algunos de los hoteles, de las cadenas hoteleras que han mostrado interés en operar en esa zona. Estamos hablando que 9 firmas hoteleras de las más importantes del mundo ya han suscrito con nosotros acuerdos de compromisos para operación hotelera en la zona. De igual manera estamos ya en la fase jurídica, que es muy importante, de lo que es el deslinde de esos terrenos. Ustedes recordarán que esas parcelas históricamente han estado tuvieron un litigio muy largo, el tema de Valle de las Águilas, el cual ya de manera definitiva hace 3 años pudimos obtener una sentencia a favor del Supremo, y lo que estamos sacando, todo lo que es el área que es parque natural, y sacándola de lo que sería el terreno donde será desarrollado el destino turístico. Y estamos haciendo la labor de deslinde para aportar al fideicomiso que se ha creado, que impulsará el desarrollo de ese proyecto. Estamos hablando de un proyecto de la primera fase de más de 1.300, 1.400 millones de dólares, y todo lo que implica, toda la labor previa que se requiere para ver si podemos nosotros iniciar obras el año próximo. En un país donde hacen falta tantas cosas y hacen falta todavía muchas infraestructuras, obviamente el gobierno tiene una gran responsabilidad, pero los recursos son finitos y las necesidades muy amplias. Y hablar de alianza público-privada viene a crear la ilusión, las expectativas de que la respuesta a muchas de esas necesidades pudieran ser canalizadas a través de este tipo de asociación. Dicho lo anterior y teniendo la ley, y tanto que ha dicho el presidente de que está promulgando la idea de cero burocracia o la disminución de la burocracia en la forma de hacer alianzas o negocios con el gobierno dominicano, ya estamos justo casi a la mitad del periodo, es decir, vamos para el 2022, mira, estamos un año ya y pico, ya estamos en noviembre. Me falta un poquito. Bueno, pero estamos casi. Vamos rápido, sí. Y iniciar un proyecto y materializarlo toma un tiempo. Entonces, si podemos hablar de tiempo, como que cuándo serán realidad algunos de esos proyectos. Sí. Y en Manzanillo, si nos puede hablar de Manzanillo. Claro. Mira, lo primero, recuérdense que nosotros estamos empezando de cero, con una institución que no existía, con una ley recién promulgada al momento del presidente Luis Abinader toma posesión. Sí. Y cualquiera de estos proyectos, por la envergadura de los mismos, requiere de una gran cantidad de estudios, de trabajo previo para poder hacerlo realidad. O sea, para que no nos ocurra lo que nos está ocurriendo con la autopista del Nordeste, tenemos que hacer los estudios del lugar para que no tengamos malas estructuraciones de proyectos de alianza público-privada. Y eso en este año nos hemos dedicado a eso, a la parte que no se ve, que es a la parte de sentarnos con los técnicos, de hacer estudios de campo, de estudios económicos, para poder entonces lanzar las licitaciones que son necesarias para estructurar estos procesos. Yo te podría decir que el primer trimestre del año próximo saldrán a la luz varias licitaciones importantes en la modalidad de alianza público-privada. En el tema de infraestructura vial, como lo que hablábamos del tema de la autopista del Ámbar, viene un proyecto sumamente interesante para el área de Samaná, de Arroyo Barril, que es un puerto de crucero, que estamos ya en una fase ya bien avanzada de revisión de estudios de factibilidad, que va a generar una cantidad de empleos increíbles a la zona. El tema de Pedernales, como mencionaba anteriormente, previo a la pausa, entendemos que ya
en primer trimestre, segundo trimestre estaremos también ya viendo realidades con lo que sería el inicio de obras. Manzanillo, te acabas de mencionar, ya Manzanillo se ha dividido en varias etapas. Está la etapa de la generación eléctrica, que hay una licitación ya abierta en lo que son las 2 plantas de gas natural que se están licitando. Viene lo que es la construcción de un astillero, que está ya casi lista la licitación para poder lanzarla, que estará en la área conexa al puerto, y lo que será la ampliación del puerto de Manzanillo. Ya tenemos la suscripción de los acuerdos con el BID para la cooperación técnica y con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, que nos va también a asesorar para de igual manera pero el ahí, año próximo. No hay un financiamiento para hacer obras de infraestructura que va a hacer el gobierno. Ahí hay un financiamiento de $100 millones, pero esos $100 millones abarca 2 cosas. 60 millones de dólares que van de lo que es la mejora de las vías. Se tienen que llevar, o sea, el gran problema que tiene Manzanillo ahora mismo, que llegar de Santiago a Manzanillo es más lejos, toma más tiempo que llegar de Santiago a Puerto Caucedo. Entonces, para poder poner en condiciones por ejemplo, a los empresarios de zona franca y que puedan exportar por Manzanillo, tenemos que mejorar todas las vías de acceso. Entonces, 60 millones de dólares se estarán utilizando para eso, para recortar en cerca de 1 hora el trayecto de Santiago a el puerto de Manzanillo. Entonces, hay 40 millones de dólares de ese préstamo de 100 millones que va a ser utilizado para lo que es la mejora del espigón actual, para poder ampliarlo, para recibir buques. Pero luego entonces tiene que venir lo que es la gran ampliación del puerto, a crear a dos espigones para recibir hasta 4 buques con una alianza público-privada, pero es una segunda etapa. Además del centro logístico que será incorporado y y centro de zona franca en la misma área de Manzanillo para crear el cordón industrial que el presidente ha hablado y anunciado. Sidmon, ¿y los empresarios dominicanos cómo han reaccionado ante la ley y la posibilidad de inversión? También los inversionistas extranjeros han tenido contacto con ellos, es decir, esa dirección que tú diriges por primera vez, ¿ha tenido la respuesta de esos sectores? Sí, muy buena. Debo decir que inclusive hasta, ha sido una buena sorpresa para nosotros. Nosotros estamos trabajando en estos momentos cerca de 12 proyectos de alianza público-privada. Y de esos 12 proyectos, 9 han sido depositados por empresarios. Porque la ley permite la iniciativa pública o la iniciativa privada. Es decir, los proyectos pueden ser empujados por el gobierno, como el caso de Pedernales, como el caso de Manzanillo, pero también pueden ser iniciativas que son presentadas por el sector privado. Nosotros las revisamos y si es de interés del gobierno, la declara de interés público. O sea que estamos hablando de cerca del 80% son iniciativas que ha trabajado el sector privado. Y de eso, la gran mayoría, yo podría decirte casi también un 70-80% son empresarios locales. Hay un componente de empresario internacional también, empresas mexicanas y empresas españolas que están interactuando con nosotros, pero el empresariado dominicano ha acogido de buena manera la ley. Y no solamente que la ha acogido de manera positiva, sino que también se ha manejado con mucha diligencia y mucha celeridad en lo que es la preparación de los proyectos. Porque nosotros no podemos recibir cualquier tipo de proyecto, sino que primero tiene que pasar por un filtro de cuanto al tipo de sector y segundo, una serie de componentes que requiere la ley. O sea, nosotros no podemos recibir cualquier documentación, sino que tiene que tener una serie de previos, de requisitos, de estudio de prefactibilidad mínimos. Entonces, el sector privado dominicano ha acogido de manera muy, muy positiva la ley y ha depositado su confianza. Claro, ahora nos queda de nosotros poder empujar esos proyectos y no necesariamente todos podrán ser una realidad, porque hay algunos que posiblemente el gobierno no tenga el interés de ejecutarlo, no haya el tiempo o no haya inclusive tal vez los recursos para poder llevarlo a cabo. Sigmund, cuando se trata de fideicomisos solamente públicos, no pasan por la mano de ustedes. No, por ejemplo, si que sé yo, estoy pensando en el fideicomiso de Punta Catalina. No, en el caso de que sea un fideicomiso público, hasta tanto ese fideicomiso no reciba ningún aporte de capital por parte del sector privado, no pasa por la Dirección General de Alianza Público-Privada. El caso del fideicomiso de Punta Catalina se maneja directamente a través del gabinete eléctrico que preside el ministro de la Presidencia y una vez se decida si se requerirá aporte de capital o operación y mantenimiento, inversión por parte del sector privado, entonces ahí sí entra las alianzas público-privadas. Mientras tanto, no. Sí, yo no sé si procede, pero en el pasado teníamos una alianza público-privada en el caso de la Refinería Dominicana de Petróleo con la Shell. Sí. Luego esas acciones fueron recuperadas y negociadas por Venezuela. Ahora fueron readquiridas por el gobierno dominicano.
¿Existe planes o no sé si eso es del ámbito de la asociación público-privada, de que se busque una contraparte con dinero para que la refinería refine? Porque hasta ahora no lo hace y obviamente necesitamos dinero para eso. En estos momentos no existe todavía una decisión de volver a asociarse con el sector privado, sino que el gobierno vio la posibilidad de, con una inversión muy mínima, poder recuperar el capital y poder tener entonces el control de la empresa, porque tenía un problema con un socio que no tenía operatividad. Ahora, dentro del plan a mediano y largo plazo, no podría decirte, Jacqueline, si el presidente de refinería, conjuntamente con el presidente de la República, tienen un plan de poder volver a asociarse con el sector privado. Pero en lo inmediato no. En lo inmediato tenemos que el gobierno dominicano seguirá operando refinería hasta que pueda establecer un plan a mediano o largo plazo en el cual vislumbre esa posibilidad, que es una opción, claro que sí. Sigmund, finalmente, ¿cómo tú estás manejando Comunidad Digna? ¿Tú la tienes frisada o eso sigue haciendo proyectos? Porque cuando eso ocurrió, lo del escándalo, sí, uno pensó que quizás esa era de las instituciones que iban a ser cerradas, ¿no? Mira, el presidente nos designa a nosotros ahí con la finalidad de identificar cuál es el rol que está jugando Comunidad Digna, si tiene un impacto importante en la sociedad, o si la misma puede ser jugado por otra institución que tenga algún tipo de similitud. Entonces, que básicamente Comunidad lo hace construir, ¿no? Comunidad Digna lo que hace es ayudar con planes de acciones solidarias, de ayuda de entrega de materiales, de insumos, o construir mejorar las condiciones de vivienda de personas que viven en piso de tierra, ponerle piso de cemento. Realmente es una labor sumamente importante. Ahora, por el rol que tiene, hay otras instituciones que tienen un rol muy similar. Entonces, el presidente lo que nos ha pedido a nosotros que identifiquemos cuál debe ser el destino final de Comunidad Digna. Si permanecerá como tal, tendrá que ser con otra naturaleza, con una mayor capacidad de acción, o si tendrá que fusionarse con otra institución, o si tendrá que liquidarse. Eso dependerá de lo que nosotros identifiquemos. Lo que sí no puede seguir jugando el rol que está, porque ha sido un rol muy pasivo, en el cual el impacto que ha tenido en la sociedad ha sido muy mínimo, porque inclusive el presupuesto de la institución ha sido, en los últimos años, se le ha ido disminuyendo de manera muy constante y progresiva, hasta dejarlo a una situación en la cual los programas son muy limitados. Pero no la tenemos frisada, hay una gran cantidad de empleados, estamos haciendo labores que tenían programación, tenemos que terminar y ejecutar el año ya 2021 y el presupuesto asignado con esas labores. Ya hay compromisos inclusive con contratos para lo que es la mejora de viviendas que tenemos que culminar. O sea que no, la institución tiene que seguir su funcionamiento. ¿Y está en el presupuesto del 21? Sí. ¿Y el radio de acción de Comunidad Digna hacia dónde está dirigido? Mira, ¿en toda la geografía? O en toda la geografía, pero la geografía, pero como decía, por el presupuesto que tiene, que es muy limitado, por lo menos. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de menos de 150 millones de pesos. Muy recortado. O sea, estamos hablando de que solamente puede enfocarse en 2 o 3 comunidades. Eso no da para nada. Eso no da para nada. Eso el año pasado, o este año, ha impactado, yo diría, en 4 lugares. 2 lugares en el este, 1 en el sur y 1 en el sur profundo. Pero no tiene capacidad. Y un impacto mínimo. Muy mínimo porque, imagínate, con eso no se hace mucho. Entonces, por eso es que tenemos que buscar qué haremos con Comunidad Digna. O realmente se le va a dar la relevancia que debería tener un proyecto como este, o los programas serán asumidos por otra institución, pero la idea es que tenemos que solucionar lo que la situación actual no puede permanecer para el año 2022, sino que tiene que ser cambiado de una manera u otra. O sea que todo ocurrió por cosas, ¿verdad?, de la vida, pero se le presenta la oportunidad al presidente de la República de realmente solucionar un tema o mejorar el impacto que pueda tener para beneficiar a más personas, o entonces buscar la solución administrativamente, como administración pública, para seguir haciendo lo que él ha hecho, y la eficientización de la administración con la reducción de algunas instituciones, o la supresión, o la fusión de otras que se ha venido haciendo. Pero como ustedes saben, si en el caso fuera liquidar una institución como esta, que no es el caso todavía, no tenemos esa decisión, también toma su tiempo, porque hay que liquidar compromisos, liquidar personal, o sea, no es algo finalizar sencillo. Contrato, sí, finalizar contrato. La OISOE duró 1 año para nosotros poderla liquidar, y fue ahora recientemente que pudimos ya definitivamente liquidarla por todos los compromisos que tenía una institución como esa, con suplidores, con empleados, con contratistas, que requiere tiempo para poder ejecutar ese programa. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a determinar ahora y ver cuál es el futuro de Comunidad Digna. Sigmund Freud, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y
Nada, A ustedes. nos Muy vemos buen pronto debut. porque hay Gracias. hay muchas informaciones ahí en esas instituciones que tú estás manejando y habrá muchas. en el Habrá futuro. mucho más. El año que viene tendremos muchas noticias buenas. Qué bueno.